La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Les doy la bienvenida a todos a un nuevo programa de la conversación del Diario Agrícola. El día de hoy vamos a conversar un tema muy interesante que está muy en boga y que coincidentemente está... El tema que vamos a conversar está sucediendo en este momento y hay un frente climático bien intenso, entonces vamos a detallar esa parte. Antes de comenzar, quiero dejarlos a todos invitados a visitar el sitio del Diario Agrícola, donde estamos constantemente publicando historias, noticias y actualidad sobre la agricultura chilena y de Latinoamérica, y a visitar nuestras redes. Ahora me encuentro con Felipe Tejada, el CTO o gerente de tecnología de Capta Hydro. Sí. Te doy las gracias por estar acá y la bienvenida, Felipe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a conversar, como tú dijiste, lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que puedo aportar acá de mi perspectiva trabajando en esta empresa Capta Hydro. Y bueno, vamos a tema. Buenísimo. Quiero partir con la pregunta que siempre parto, pero ahora la vamos a modificar un poco enfocados en Capta Hydro. ¿Cómo se relaciona Capta Hydro con el mundo agrícola? ¿Cuál es la conexión y qué es lo que nos trae a estar conversando hoy día? Bueno, Capta Hydro es una empresa de tecnología que ya lleva más o menos 8 años en el mundo de las telemetrías de caudales. Y partimos con un enfoque muy relacionado a las organizaciones de agua, ¿ya? Asociaciones canalistas y junta de vigilancia, para poder proveerle mejores soluciones para poder distribuir y operar mejor sus canales, ¿ya? Claramente esto impacta al mundo del agro, impacta en general a otros mundos industriales, también hidroeléctrica y demás, porque es cómo estamos transportando y distribuyendo el agua a lo largo de todo nuestro país. Nosotros partimos entonces enfocándonos en soluciones de canales superficiales, haciendo equipos que puedan estar midiendo de manera autónoma la mayor eficiencia posible, y reportar esa información, cosa de que la gente de las organizaciones de agua puedan empezar a tomar decisiones basadas en datos, y así o mejorar la distribución para que todos reciban lo que esperan recibir. Perfecto. Y esto... Tú me dices que partieron más o menos hace 10 años. Sí. Antes que ustedes existieran, cuéntame un poco cómo es la medición de la infraestructura, cómo se hacía desde antes. Sí. ¿Ustedes son más o menos pioneros en esto? O... Mira, yo de profesor soy ingeniero eléctrico, entonces antes de esto no estaba tan relacionado al mundo del agua, no conocía mucho sobre la infraestructura más que cosas básicas, digamos, y más o menos cercana a mi entorno. Pero, claro, cuando entré a esta empresa y me dijeron queremos generar mejores soluciones para este tipo de casos, yo dije, bueno, me imagino que tal vez hay pocos puntos de medición automáticos, que tal vez con los cambios en tecnología en el tiempo se puede estar mejorando la precisión de la calidad del dato. Claro. Pero realmente igual me sorprendió bastante ver que todavía era un mundo que estaba bastante atrás en la implementación de las tecnologías, ¿ya? Hay muchas razones distintas. Las organizaciones de agua al final tienen presupuestos distintos, tienen, entre comillas, responsabilidades con sus regantes finales que son levemente distintas, hay algunos más grandes, algunos más chicos. Entonces, no existe un estándar tampoco en el cual uno diga, todos ustedes tienen de medir de esta manera, digamos. Y eso me llamó mucho la atención, digamos. Fue como, ok, entonces realmente esto es importante. Está también todo el tema del calentamiento global, los cambios climáticos. Entonces yo decía,
Tal vez estamos un poquito atrasados, pero veamos cómo empezar a implementar y masificar estas tecnologías. Cuando entramos y obviamente también analizando lo que estaba haciendo la competencia en ese momento, que ya habían algunas empresas relacionadas al mundo, creo que nosotros intentamos agarrar ahí una propuesta de valor levemente distinta, por dos cosas. Uno, había mucha implementación de tecnología que involucraba una actualización de tu infraestructura, lo que termina siendo muy caro. Dígase, si tú quieres medir mejor acá, tenemos que cambiar, es una obra civil, tienes que cortar tu canal. Hay mucho tema ahí de operación que se veía afectado y de presupuesto también. Claro. Y lo segundo, que también vimos harto, es que había, se podría decir, un poco de desentendimiento de parte del proveedor de la solución ante situaciones del tipo de vandalismo, ¿ya? Que me imagino que deben ser bien comunes. Sí, o sea, nosotros, claro, ahí nos enfocamos en tratar de hacer equipamiento que pudiera resistir ante ciertas situaciones, que no quedaran los sensores expuestos, los cableados expuestos. Y claro, es una realidad, y no solo chilena, esto pasa también en Latinoamérica, bueno, en América casi, te diría, casi entero, tal vez con excepciones en Estados Unidos y Canadá, que son un poquito más ordenados. Porque también lo hemos vivido, tenemos algunos clientes en México y en Perú y nos ha pasado también. Entonces, llegamos con un sistema de equipos que se puedan instalar más fácil, sin ojalá tener que cambiar tu infraestructura, cosa que también pueda ir creciendo gradualmente, digamos. Y lo segundo es tratando de proteger y dándote esa mayor seguridad posible para evitar vandalismo, que no necesariamente siempre es robar. Hay veces en que es romper, hay veces que es entretención, dígase saltar de un equipo un brazo en un canal en el verano, claro. Puede ser hasta entretenido, ¿cachai? Entonces se empieza a dañar toda esa infraestructura y nosotros tratamos de agarrar esos dos focos. Y creo que eso nos ayudó mucho también a poder expandirnos con nuestros clientes acá en Chile. Buenísimo. Y lo que me decía ahí, esto, tú llevas 8 años en esto y todo parte en un principio con esta propuesta de valor que la fueron como diferenciando. ¿Y cómo ves que ha ido evolucionando durante los años? ¿Cuáles partieron siendo sus clientes cuando tú llegaste y cómo fuiste entendiendo sus problemas y avanzando? Sí. Mira, aquí hay lo que yo llamo un poquito un tema de un proceso de digitalización también, que están viviendo prácticamente todas las organizaciones relacionadas al agua, digamos. Cuando nosotros llegamos, claro, llegamos con los canalistas que tenían un muy buen conocimiento de sus canales, de sus lugares, de cómo más o menos interactúan los afluentes, que cuando caen lluvias, más o menos puntos que se ven afectados. Pero claro, por ejemplo, estamos llegando a un evento como el de hoy, que es como se sale un poco de la anomalía, y cómo se reacciona, digamos, a entender y ver cómo operar ante casos como estos. Claro. Y ahí es donde yo te decía que antes se trabajaba un poquito más manual. Hay un trabajo que yo encuentro que es fantástico, pero no es tan escalable, que es el trabajo de los llamados celadores, que son las personas que se dedican a recorrer los canales, revisar, operar con puertas, hacer los informes, avisar cuando ven anomalía. Pero los canalistas son personas que, bueno, no pueden estar en todos lados. Obviamente. Y ahí es donde la tecnología entra, pero al mismo tiempo cuesta en este mundo tal vez más menos digitalizado, no solo por la implementación de la tecnología, porque yo te puedo ir y vender un sensor, pero eso no soluciona el tema. Claro. El tema es cómo yo empiezo a interactuar con esa información. Absolutamente de acuerdo. Y también algo que nos costó con hartos de los canalistas en particular, que es que empezaran a confiar en el dato. Porque una vez que yo ya tengo un dato y te lo muestro, tal vez tú dices, oye, pero según mi experiencia, nosotros nunca llegamos a esos niveles de caudal. Y ahí hay un punto interesante, y es que en general, y esto lo repetimos harto ahí con la gente de mi empresa, es que el agua no se mide directamente. Lo que se hace con estos sensores es estimarla. Con un sensor de altura, con un sensor de velocidad, con la topografía, con información que se captura en base a estos sensores,
uno arma un pequeño modelo, una ecuación matemática, donde dice, si yo mido la altura en este punto, la relaciono al caudal de esta forma. Y esa estimación y esa calibración tampoco es permanente en el tiempo, claro. También cambia. Por sedimento, por basura, porque cambió la cuenca, por diversas cosas. Entonces, de repente, gente que llevaba 10, 15 años conociendo un canal, de repente incluso con situaciones como esta, al final el canal igual se ve afectado. Entonces, los caudales también empiezan a cambiar en número. Entonces, también convencer sobre eso, convencer sobre la importancia de calibrar, sobre la importancia de mantener este dato, fue un paso a paso que hemos ido llevando y que ya, bueno, por suerte nos ha ido bien al respecto. Y en paralelo a eso, lo que fuimos aprendiendo con todas las organizaciones de agua y las juntas de vigilancia, se empezó a expandir a otros segmentos, agrícola, hidroeléctricas, minería, la piscicultura también, que está muy fuerte ahora. Tal vez no tanto por un interés inicial de saber cuánta agua tengo, porque más o menos ellos saben cómo operaban y llevaban un tiempo operando, claro. Sino por cambios en el cumplimiento normativo. La Dirección General de Agua empezó como a exigir un poquito más, oigan, todos los que tienen derechos de agua, en especial los más grandes, necesito que me estén reportando esta información. Y también aparece la Superintendencia de Medio Ambiente, por otro lado, que es como pidiendo también, digamos, caudales, pero también ampliando un poquito a la calidad del agua, ¿ya? Que de repente algunos procesos industriales pueden estar afectando. Empresas que tal vez consumen un caudal y después restituyen otro, ver cómo anda eso en balance y cómo anda en calidad. Entonces empezamos a ampliar más nuestro espectro y a tratar de convertirnos, claro, en un especialista, un partner para todos estos segmentos y ojalá hacerlos conversar un poquito más también. Claro. Me llama mucho la atención la parte que mencionaste de los canalistas, donde, claro, me parece muy obvio que una persona que lleva muchos años trabajando en esto tenga la certeza de que hace bien su pega, porque sí, tiene la experiencia, ok, pero al acompañar con tecnología, lo que podemos hacer es hacer mediciones más precisas y entender mejor cómo se mueve el agua en estos canales. Sí. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo de lograr acercar la tecnología y que no necesariamente, que puede pasar mucho, que piensan las personas que trabajan en este rubro, hablando de la agrícola o solo en los canales, que la tecnología los va a reemplazar, pero eso no necesariamente es cierto. Sí, ese es un tema, se ve un poco como una amenaza, pero claramente hay que transformar de alguna manera esta amenaza en una oportunidad. Hay un ejemplo que nos pasó con un cliente que tenían una estructura bastante ordenada sobre cómo iban sus celadores a revisar, tenían harta información, pero claro, si uno veía más o menos esos registros, ocurrían más o menos en una jornada laboral. Claro. Dígase, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde. Y cuando le instalamos los equipos, empezaron a ver qué pasaba a las 2 de la mañana en su canal. Y ellos pensaban que su canal se mantenía en un cierto caudal, digamos, pero todas las noches cambiaba eso. Claro. Y más aún, en algunos días, en algunos periodos, habían unas bajadas un poco extrañas. Y estos celadores, después de ver este comportamiento, así como, uy, ¿por qué cambia este miércoles? Uy, cambió el próximo miércoles. Van y se encuentran con una persona con una motobomba sacando agua. Exacto. Entonces, claro, el celador tiene mucho conocimiento, conoce mucho, pero no lo podemos mantener como punto fijo. Y claro, aquí ese traspaso de información de las telemetrías, decirle, oye, mira, estos son todos estos datos, y él, conociendo un poco, decía, esto es una anomalía. Y ahí fue y detectó lo que estaba pasando. Entonces, hay que justamente tratar de avanzar por convencer, para tratar de implementar más tecnología, porque necesitamos medir más, porque en definitiva con eso podemos tomar mejores acciones. Si no, estamos trabajando un poco ciego. Y no es solo, que tú muy bien lo mencionabas antes, no es solo estimaciones equivocadas de caudal. Al final es mejorar eficiencias y entender mejor cómo ese volumen de agua anda en el canal. Sí, hay algo que más o menos todos los agrícolas ya tienen medio resuelto, que es cómo riegan. ¿Ya? Se ha implementado la tecnología, el riego tecnificado y demás. Cosa de tratar de maximizar esto de que lo que estoy recibiendo lo estoy distribuyendo de la mejor manera posible.
Pero lo que ha pasado en el último tiempo es que en verdad, si uno lo ve como una cuenca desde la boca toma hasta el final, mucha gente, en especial del final, no está logrando a priori recibir lo que debería recibir. Y ese es un problema del transporte del agua, ¿ya? Y hay varias estimaciones. Fuentes podrían decir que en el transporte del canal se está perdiendo como un 35% del agua. Entonces, seguir trabajando en la tecnificación, claro, siempre para uno va a servir, digamos, pero mientras no resolvamos más el tema del transporte, entonces siempre vamos a tener ese problema, que cada vez más van a recibir menos de lo que están esperando o de lo que necesitan para poder operar. Claro. Entonces, por eso el transporte es un punto importante para trabajar. Y no es solo que haya menos agua, sino que todas las ineficiencias que tiene ese canal, que no están específicamente conocidas quizás, sí, va a hacer que se pierda mucha más agua y que no están contemplando que están perdiendo esa cantidad. Exacto. Se asume más o menos algo de acuerdo a la boca toma cuando estoy metiendo agua en esta pequeña carretera que tengo de distribución. Pero lo que pasa después de algunos puntos es ciego. Entonces, por eso necesitamos aumentar la capacidad para poder medir más y en función de eso después ir tomando algunas decisiones, porque una decisión que es bastante típica hoy en día es que si tengo un canal, para tener menos pérdida, hago un revestimiento. Exacto. ¿Okay? Porque la tierra absorbe estructural. El tema es que ¿cómo, por ejemplo, tú puedes saber hoy, si no tienes las mediciones en todos los puntos, dónde hay más pérdidas para tal vez comenzar por esa sección? Entonces hay un trabajo ahí que la tecnología también te puede ayudar a priorizar esa otra etapa que yo considero que es igual de importante, pero termina siendo por lo general mucho más cara y también porque impacta la operación, porque tenemos que cortar el canal. Versus de repente decir, oye, pongamos un par de telemetrías más por acá y veamos cómo está el caudal, cómo debería estar llegando. Y empezar a achicar esas dudas sobre dónde estamos teniendo los problemas. ¿Y piensas que es una limitante cuando un productor quiere entender mejor cómo funciona su caudal a la hora de implementar tecnología, el tema del precio? Porque si es algo costoso, la verdad, no lo van a priorizar. Por supuesto. Pero pienso que igual la tecnología, sobre todo, que me imagino que tú lo has visto a través de los años, como va mejorando y va bajando sus costos, no sé cómo lo ven desde la empresa. Sí, o sea, claramente si te quiero, digamos, ofrecer esta solución, lo que tú vas a pagar debes, de alguna manera, ver ese retorno, digamos, obvio. Entonces nosotros hemos tratado de apuntar a varias cosas. Primero, lo que te decía un poco, de la calidad del dato. Estar seguros de lo que estoy recibiendo, ¿ya? Porque si no estoy tan seguro de lo que estoy recibiendo, me cuesta después poder tener conversaciones hacia arriba, tanto con el canalista o con la Junta de Vigilancia. De hecho, me hiciste recordar el último capítulo del podcast, que hablábamos con una empresa que tiene productos microbiológicos y que les pasa lo mismo, porque llegan a probar el producto microbiológico al campo y si no están recontra seguros de que de verdad está funcionando, al final la credibilidad se pierde absolutamente. Sí. Siento que pasa un poco lo mismo con la tecnología. Sí. Entonces, primero es eso. Y lo segundo es, claro, cómo eso, en especial en momentos de sequía, al final puede servir para poder conversar con las demás, los pares o con las organizaciones de agua que están más arriba, para poder priorizar y trabajar más en conjunto, porque si no se trata, entre comillas, un poco de alegar que no estoy recibiendo lo que tengo, pero ¿cómo lo solucionamos entre todos? Porque si él no recibe lo que tiene y probablemente los de allá abajo, ninguno más. Exacto. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo podemos implementar tal vez tecnología de modo conjunto? Nosotros al final igual tratamos de compartir las estaciones, digamos, entre los entes. Cuando hay un cliente me dice, compártesela a mi canalista, compártesela a la Junta de Vigilancia, que es un poco una obligación entre medio. Y es por eso, porque necesitamos que haya más integración y que no sea un trabajo tan individual hoy en día. Perfecto. Y si nos vamos a la parte ya de, como en pocas palabras, explicar al día de hoy cuáles son los servicios que ofrece Captahidro, cómo los podría ir lo más simple posible como para entender. Sí. Bueno, Captahidro tiene líneas de producto distintas, ¿ya? Son 3.
Tenemos una que es asociada a las telemetrías, que no solo están enfocadas en los canales superficiales, también en temas de pozo o también en temas de tubería. Como te explicaba, hidroeléctricas, por ejemplo, necesitan medir en penstock estas tuberías grandotas. Entonces tenemos ahí una gama de sensores que son los más adecuados para medir, ojalá, en cada uno de estos escenarios, ¿ya? Además del tema de sensores, también está el tema de la alimentación, que sean autónomos o no. Voy a ocupar la red eléctrica. Claro, en una hidroeléctrica uno diría, hay luz. Claro. Pero en un canal, en la cordillera, lo que sea, tiene que ser más autónomo. Exacto. Entonces, ahí tenemos una variante para medir. Después tenemos otra línea, de la que no hemos hablado mucho, no te la he comentado, que es la parte de automatizar compuertas en los canales, ¿ya? Muchas de las compuertas que existen hoy día son infraestructura que lleva harto tiempo. Algunas se están actualizando, dígase, en el fierro, en el metal, pero hay muchas que se operan manualmente. Es decir, es como un volante de micro así grandote, y va esta persona al celador, cada cierta hora lo mueve por un lado, lo mueve para el otro, sube y baja la compuerta. Entonces ahí nosotros también implementamos un sistema que es un automatizador de las compuertas. Perfecto. Que nuevamente no es cambiar tu compuerta, sino es tratar de anclarnos a lo que ya existe y poner la parte de un motor y todo un sistema con más sensores para poder, uno, operarla motorizada en el punto, que ya mejora mucho la calidad de vida de muchos celadores que tienen ese desafío. Y dos, que también es lo que más nosotros queremos que hagan, es telecomandarla, es decir, poder hacerlo desde tu central. Entonces, si tengo buenos datos, puedo tomar mejores decisiones con respecto a la distribución que hago con estas compuertas. Pero ambas soluciones que te comenté, tanto de la telemetría como compuertas, son el fierro, como uno diría, lo que uno instala. Claro. Y para mí el core, y que termina siendo lo más importante y es lo más difícil también de subir al carro, es nuestra plataforma digital, que es básicamente donde el usuario queremos que interactúe. Nuestra plataforma se llama Amaru, y aquí es donde tú puedes ver todos los datos, todos los registros, generar reportes, generar alertas automáticas, si es que el caudal llega a tal nivel, si es que baja de tal nivel, si es que sale de una banda que yo estoy esperando en el que esté, que me notifique. Un SMS, un WhatsApp, correo. Perfecto. Y la parte de reportería, que también encuentro que es muy importante, que de vez en cuando es analizar esta información, ver cómo estuvo la semana, el mes, poder también mostrar y transparentar lo que está pasando con datos. Se trabaja todo ahí desde nuestra plataforma, ¿ya? Pero ahí está este desafío que tenemos, que es subir a la gente a la era digital al final del agua. Porque nuevamente es como cambiar, estar entre comillas en terreno todo el tiempo, a de repente tener que sentarme y empezar a analizar. Y algo que hemos desarrollado en el tiempo es que instalar más sensores nos da más datos. Pero también llega un punto en que tienes muchos datos. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar esto como un sistema? ¿Cómo digerir esa información? Y ahí es donde también Capta actúa como una especie de asesor, ¿ya? Porque nosotros no queremos instalar solo un instrumento, queremos que se pueda operar mejor esto, ¿ya? No somos instrumentistas, a mí me carga, yo que soy eléctrico, los eléctricos trabajan mucho en instrumentación, ¿ya? Y te proporcionan un instrumento, pero aquí hay como un acompañamiento, porque después lo que te comentaba un poco antes, este equipo ya lleva midiendo un año, oye, pero tal vez deberíamos actualizar la calibración de este equipo. Y a veces los hemos hecho, otras veces hemos esperado un poco más y se ve que hay cambios. Entonces al final el caudal total variaba. Entonces hay un acompañamiento, hay lógica a mejorar, hay procesos que se pueden trabajar ahí entre medio y eso es lo que tratamos nosotros de ir acompañando lo máximo posible a nuestros clientes e incorporando todo lo que pueda ser repetible y compartible para todos. Perfecto. Voy a saludar a quien hace posible este programa. Pero primero que todo quiero reiterar la invitación a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Diario Agrícola y revisar el sitio web donde tenemos noticias constantemente de actualidad, economía y política relacionada al sector agrícola. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola.
¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Volvemos al segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola y estamos con Felipe Tejada, el CTO de Capta Hydro. Felipe, el primer bloque lo terminamos conversando con una frase que me gustó mucho, que es entrar a la era tecnológica del agua. Me parece genial porque al final es la forma de abordar ampliamente cómo vamos a tratar este tema a futuro. Sí. Con respecto a lo mismo, me gustaría entender desde Capta Hydro cómo con la tecnología abordan este tipo de situaciones, hablando de la contingencia actual, sí, donde este fin de semana va a haber un sistema frontal que se prevé bien intenso, que hace algunos años que no pasaba algo tan intenso. Entonces, ¿cómo actúan ustedes al respecto de esto y también aprovechando de toda la información que ya llevan captando? Sí. Bueno, lo primero es que, como te comentaba antes, nuestro servicio al final con nuestros clientes tienen este rol como de ojalá poder asesorarlos y acompañarlos, pero básicamente aquí la ejecución va 100% de ello, digamos, salvo que nos pidan algo en particular para apoyarlos en terreno. Claro. No es como que tengan un equipo de emergencia que los vaya a ayudar. Claro. Entonces, lo que tratamos aquí obviamente es recibir la información que ellos nos dan, cómo ellos operan, qué es lo que ellos esperan, porque al final nosotros estamos proponiendo aquí un set de herramientas y un posible análisis con esta información. Pero aquí el que más sabe es el que está ahí. Obviamente, ¿sí? Claro. Entonces aquí cuando hay situaciones de este tipo, creo que lo que pasa es que el canal cambia de rol, porque el canal tiene un rol principal que es distribuir el agua, transportar esta agua captada de esta boca toma, y ahora se ponen en un rol distinto, que es como ojalá no transportar de hecho todo este exceso de caudal. Esta carretera que yo te decía está perfecta para el 95% del tiempo, pero cuando pasa, justamente lo que queremos es que no se distribuya. Porque si probablemente se distribuyera, causaría muchos problemas, como ha pasado en el tiempo, digamos. Entonces, nosotros tratamos de asesorar en distintas cosas. Primero hay una parte que tiene que ver más bien con la medición, el instrumento, es poder validar estas semanas previas. Los equipos están conectados, la conectividad está estable, los sensores están midiendo bien, las baterías están en una carga óptima, dado que probablemente estos sistemas mantienen una semana, 2 semanas nublado, claramente la captación solar de estos dispositivos también se ve afectada. Entonces ahí nosotros tenemos la capacidad de, uno, asesorar para que cambiemos la batería de etapa previa, para asegurarnos de tener una buena batería. Pero 2, que es lo que más hacemos, es que manejamos los tiempos en que el equipo está encendido, ¿ya? Entonces podemos decir, oye, ¿sabéis qué? En días previos midamos un poquito menos, digamos, es que estoy midiendo, por decirte un dato cada 3-5 minutos, tirémoslo uno cada 7-10. Probablemente en la mayoría de los casos no hay cambios hidráulicos tan rápido, entonces aplazarlo un poquito me sirve. Cosa de que cuando llegue el temporal, subimos esto y nos ponemos monitoreando lo más rápido posible para ojalá tener esa información lo más en tiempo real y así poder gatillar alertas principalmente. Entonces tenemos esa parte y después tenemos la otra que está un poquito relacionada a lo que te decía de subirlo en este carro de la digitalización y de interactuar con nuestra plataforma Amaru para configurar bien los equipos, para configurar bien las alertas. Y ahí les preguntamos, de hecho esta semana estuvimos harto en eso, así como, oye ya, tal y tal punto, como a quién deberíamos alertarle. Porque claro, no, alertarle también todo a una persona no sirve, hay que ver a quién se le alerta, el que esté más cerca, el que pueda tomar una decisión al respecto. Entonces empezamos a configurar y a ayudarles en ese proceso de configuración.
para que ojalá tengan esta infraestructura operativa, ¿ya? Y está el tema de las compuertas, que también corre con un carril aparte, porque es el único sistema al final en que ellos pueden actuar, ¿ya? Es un actuador el motor. Y lo principal es primero validar que la compuerta esté operando bien. O sea, ojalá hacer pruebas. Muchas de las compuertas puede que el motor esté bien, puede que la energía esté bien, pero por mantenimiento las hojas se empieza a oxidar. Entonces de repente hacer esas recomendaciones de revisión, que a veces nos piden eso a nosotros, así como una inspección, para validar que esté todo operativo. Ese es como nuestro fin 1, ¿ya? Y sobre todo en situaciones como esta, que muy probablemente se van a ver superadas estas Sí, compuertas. sí. Claramente aquí la principal información que deberían tener todos los que transportan este agua es básicamente tener al menos una idea de qué es lo que podría yo estar enfrentando. ¿Cuánto me va a llegar a mi bocatoma? ¿Ya? Y más o menos cuándo. Con tecnología eso se puede hacer. Hay hartas estaciones, de hecho, que son propiedad de la Dirección General de Agua, que son datos públicos, digamos, que están ahí. Y que están en estas zonas más cordilleranas, perdón, justamente para ver cómo vienen los ríos, ¿ya? Y eso te da tiempo de repente horas para saber cuánto voy a poder estar recibiendo. Ahora, como pasa con prácticamente toda la infraestructura que es del Estado, obviamente tenemos ciertas limitaciones, nos gustaría siempre más, algunas puede que fallen, entonces ahí nosotros, tratamos de apoyar, ojalá para tener las mejores mediciones en los puntos que más les sirvan a nuestros clientes, y 2, tratamos de integrar otra información que tengan en otras plataformas o sistemas públicos en nuestro sistema. Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, unas 140, 150 estaciones de la DGE que el usuario puede ver en su Amaro y lo puede comparar con sus equipos. Entonces, eso te permite ver más o menos, ok, aquí estuvo la crecida, entonces en unas 4, 5, 8 horas me va a llegar a mi bocatoma. Entonces, ahí yo tomo mi decisión en mi bocatoma. Y creo que ese es uno de los puntos tal vez más importantes, que es poder integrar. Porque, como te decía, este es un ecosistema que naturalmente está conectado, pero muchas veces está ejecutado por instituciones que trabajan independientes, digamos. Claro. Y que no hablan unas con otras. O que la comunicación ahí no está tan fluida como uno quisiera, o no tienen un proceso, un procedimiento claro. Y ahí es donde yo creo que, claro, el Estado en general es el que, en situaciones como esta, es el que ayuda a tratar de coordinar mejor estos esfuerzos y que todos estén comunicados, todas las organizaciones relacionadas. Pero es un trabajo que hay que seguir haciendo, digamos. Absolutamente. Y Felipe, imagino que han tenido experiencias de otros frentes climáticos fuertes. Entonces, no sé si me puedes contar historias de cómo se actuó en ese minuto y cómo aprovecharon las capacidades de Captahidro para poder prevenir o quizás actuar cuando estaba ocurriendo el frente climático. Sí. Tal vez un poquito más icónico y donde teníamos ahí una historia es lo que ocurrió hace más o menos 3 años atrás. El 2023 hubo 2 eventos climáticos bastante fuertes, en junio y en agosto más o menos. Y claro, lo que pasó en junio llamó mucho la atención. Dañó mucha infraestructura que existía por árboles, con puertas que salieron volando, infraestructura que se rompió entera, puentes dañados, todo eso, en especial Maule y cercano. Y bueno, nosotros teníamos algunos clientes de por allá y que después de que pasó este primer frente en junio quedaron un poquito desconcertados. Nosotros fuimos también a hacer la revisión y tratar de reponer todo lo que de nuestra parte se hubiese visto dañado. Claro. Y además le proporcionamos un equipo adicional que instalamos en el puente del Yacal. Y que quedó midiendo y le dijimos, mira, sé que te lo vamos a dejar acá porque sabemos que es una medición que para usted es importante, que aquí el canal creció mucho, digamos. O sea, el río creció mucho, entonces... o sea, sin ir más lejos se cerraron carreteras en ese exacto. evento. Y en el evento siguiente, el de agosto, fue este equipo el que levantó la alerta para que la Junta de Vigilancia contactara a Senapred y dijeran, oigan, esto va a dejar las cuevas, se va a meter el agua en predios, en canales, en casas, en pueblos.
lancen una alerta y evacúen a la gente. Wow. Lo cual es una decisión compleja, digamos, y se estaba tomando en función del dato que nuestro equipo estaba captando. Y bueno, efectivamente fue así. Hubo más o menos unas 7, 8 horas, creo, del aviso. Se sacó todo y efectivamente el agua entró por todos lados. Así que en verdad sirvió mucho y fue muy gratificante también por nuestra parte de que nuestro equipo aguantó las condiciones, pudo comunicarse, nos mandó esa información y se pudo tomar una decisión tan importante como salvar vidas, animales, campo. Y ese es probablemente el caso más reciente, más impactante que hemos tenido. ¿Y cómo fue la recepción? Porque imagino que, claro, ustedes dijeron vamos a poner este instrumento acá para poder entender cómo funciona acá el caudal, pero cuando uno ya ve que se pudo prevenir una tragedia, básicamente, se ve completamente distinto cómo uno se relaciona con la tecnología, que era lo que estamos hablando en el primer bloque. Sí. Entonces casi que no creo tanto en esto y después como gracias, necesito que esto esté en todos lados para que podamos siempre estar midiendo. Sí. Claro, ese era el caso ideal. Obviamente estaban todos muy agradecidos por la situación. Sirvió la tecnología. Pero ahí volvemos un poquito a lo que te decía antes, que es que como se daña la infraestructura, que termina siendo también mucho más caro, y al final la infraestructura es lo que te permite transportar el agua a donde se supone que tienes que distribuirla. La primera prioridad después de eso fue ocupemos todos los fondos disponibles, que tampoco son infinitos, en mejorar la infraestructura, en restaurar lo que se rompió. Y la telemetría nuevamente queda en un segundo rol. Y yo lo entiendo, digamos, porque claro, si es que no puedo transportar el agua, ¿para qué voy a medir lo que no puedo? Obviamente. no va a haber. Pero ahí tenemos un tema tal vez de priorización, de tal vez de ampliar un poquito más el abanico con respecto a lo importante que es tener siempre recursos para esto. Y tal vez levantar lo otro como un extra, como un adicional. Pero bueno, en plata sabemos la situación en general, a nadie le sobra la plata, el Estado tampoco, las deudas y demás. Pero principalmente ese año y el siguiente, y te diría que hasta el año pasado, se ha trabajado mucho más en infraestructura al final. Entonces no es tan fácil. ¿De parte de usted? No. O sea, nosotros no somos constructores, no nos metemos ahí, entiendo. pero a pesar de que a nuestros clientes les gustaría tener más puntos, al final tienen ese otro dolor que resolver primero, que es que mi infraestructura esté acorde. Te entiendo. Pensé que era como la recomendación del lado de usted para que... No, sí. Y como te digo, me encantaría obviamente que pudiéramos instalar más equipo y demás, pero todo eso tiene un costo, hay un costo de operación y demás que todas las partes tienen que poder tratar, digamos. ¿Y entonces piensas que está bien enfocado esa visión de darle con todo a la infraestructura para después poder saltar al siguiente nivel? Yo creo que debería haber algo más intermedio, pero ahí también nos encontramos con algunas historias que tal vez son un poquito más oscuras en el mundo del agua, digamos. Y es que si se mueve mucha plata, siempre donde se mueve harta plata en algo, digamos, puede haber algunas intenciones equivocadas. Entonces al final la infraestructura es vital, la telemetría no es vital, es un gran soporte, pero mientras todavía no le demos ese peso y ojalá todos entiendan y puedan utilizar esta información, ¿ya? Que no sea solo datos, sino que sea información útil para gestionar, mientras no vean que eso realmente es mejor, se quedan con lo más típico, lo más seguro: revestir, cambiar las compuertas. Que no digo que esté mal, es importante, digamos, pero de repente encontrar algún balance, decir, revestir una parte, instalar 2 telemetrías, revestir otra parte y mejorar esta compuerta, automatizar una compuerta y empezar ahí a encontrar ese balance. Exacto. Y justo coincidente con este frente climático de este fin de semana, nos venimos enfrentando a diferentes situaciones climáticas en los últimos años que tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la sequía. Chile es un país que ha enfrentado una sequía en los últimos 15 años y han cambiado mucho cómo se desenvuelve, qué sé yo, la industria, la agricultura. Ese cambio, ¿cómo lo ven desde Capta Hydro? Porque al final, es un tema que hemos conversado constantemente, tienen esta cantidad de datos, los están ocupando, están tomando información por todo Chile, imagino. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen desde Capta Hydro para enfrentar esta
estos problemas, sequía, cambio climático? Sí. Bueno, en general la tecnología es una herramienta más. Yo creo que hay un tema cultural que tenemos que abordar sobre la situación que estamos viviendo, la adaptación que tenemos que tener y también poder de alguna manera ordenar esto, ¿ya? Probablemente la única forma de hacerlo es con algún lineamiento más del Estado. Yo te comentaba un poco antes que muchos de los clientes que tenemos también entran por el tema del cumplimiento normativo, que es un poco una exigencia, que parte como una exigencia, digamos, pero que al final igual termina dando información interesante para mi operación. Y que si la puedo ir aprovechando, genial. Pero si no tenemos eso, si no fijamos tal vez algunos estándares de cómo se deberían hacer las cosas, porque también nos hemos encontrado con situaciones así que llegamos, un cliente me dice, no, pero yo contraté esto, tengo aquí mi sensor, debería medir bien. Y instalar un sensor no implica que mida bien, hay condiciones, hay restricciones. Y si todo es tan independiente, igual cuesta. Hay gente que y no tienen por qué ser especialistas en la tecnología que se va a implementar para estimar su caudal. Y que le dicen, no, esto está bien y no están calibrados, no están instalados donde deberían. Entonces hay una parte ahí cultural y una parte un poquito más normativa sobre ojalá cómo poder estandarizar para que tengamos una vara un poquito más alta de lo que tenemos ahora. Y que esa vara sea para todas las organizaciones, que no sean, entre comillas, discriminadas un poquito por sus presupuestos y demás, y tratar de compensar, dar un poquito más de equidad ahí con eso. Porque el agua la necesitamos y la necesitamos en todos lados. Entonces no vamos a sacar mucho con tener agua en el sur, sino vamos a tener agua en el norte y así. Entonces creo que va por ahí. Hay un tema cultural, hay un tema de tecnología, hay un tema de estándar, y hay un tema de ojalá cómo organizarnos y definir estas reglas mejor, que son procesos que toman tiempo. Entonces creo que estamos un poquito atrasados ya y deberíamos empezar a sentarnos y hablarlo un poquito más en serio. ¿Qué es lo que queremos y cómo vamos a estimar al final el caudal que tenemos en distintos lados? Exacto. Felipe, y ya para ir terminando, me gustaría saber, con tu experiencia, ya en 8 años en Captahidro y como cabeza de tecnología, ¿cuál es la visión que tienen de aquí a futuro con Captahidro? Me comentabas que tienen operaciones fuera de Chile. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué buscan? ¿Y cómo están alineados para llegar a eso? Bueno, el problema del agua a nivel de transporte, de asociaciones de canalistas, digamos, es como la misma aquí que en Perú, que en México, países con agro importantísimo, digamos. Y tienen más o menos una estructura similar. Con Perú no podemos ser más igual, o sea, tenemos la cordillera al mismo lado, digamos. Y hay hartos desafíos que podemos replicar, ¿ya? Obviamente nosotros no nos podemos hacer especialistas en todos los procesos de todas las industrias. Tenemos que tratar de elegir algunos y aquellos que son repetibles, poder ofrecer esta solución lo más compacta, lo más simplificada, lo más modular también, cosa de que sea fácil exportarla, sea fácil instalarla. Tenemos hartos objetivos con respecto a que eventualmente los equipos los pueda instalar cada cliente con un buen instructivo, que sea algo simplificado. Porque necesitamos al final, no podemos escalar con tener miles y millones de instaladores, digamos, no sirve. Entonces, por un lado, es definir estos problemas, que más o menos algunos ya los tenemos más mapeados con la experiencia que hemos agarrado, tratar de generar las soluciones lo más compactas posible y replicar. Y en definitiva, poder también integrar, ¿ya? Yo te lo mencionaba antes, que nosotros no solo tenemos los datos de nuestra plataforma, de nuestro equipo. Hay clientes que me dicen, yo tengo de tal compañía, y ahí vemos la forma de integrar para que ojalá eso no se pierda, porque ya es plata invertida, digamos. Entonces yo creo que es, desde el punto de vista digital, ser más integral, ser como gran centro de control de operaciones, que ojalá te pueda dar una información un poquito más masticada para que puedas tú procesarla. Y desde el punto de vista del equipo, vender esta solución lo más compacta posible. Pero bueno, desde mi punto de vista, que además soy eléctrico, el hardware siempre es un poquito más difícil y es difícil competir. Siempre va a haber una tecnología nueva.
O sea, yo creo que el foco sí o sí va a ser este know-how, este conocimiento que hemos adquirido sobre los procesos para que ojalá en la plataforma se puedan tomar esas decisiones independientes de dónde venga el dato. Antes de terminar, quiero dejarlos a todos invitados a visitar el sitio diarioagricola.com, donde va a estar publicada esta entrevista, y también todas nuestras redes sociales, donde estamos constantemente publicando información, noticias sobre economía, agricultura, política y actualidad, todo ligado al mundo agrícola, por supuesto. Hoy, si me permití, también dale nomás, entrar en www.captahidro.com, la hidro ahí con Y. También lanzamos un sitio web hace muy poquito, lo actualizamos para tener un poquito mejor la información, así que también invitados para que vean y nos conozcan un poquito más y nos puedan contactar de cualquier cosa. Muy agradecido, Felipe, por tu tiempo y gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.